amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodo Guerrero y este es su espacio Coffee Law, donde hablamos de diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy vamos a tratar un gran tema sobre la nueva realidad laboral a partir del COVID-19 con un gran invitado. Seguramente ya sabes quién es, así que te hago la invitación que tomes un gran café para que te actives junto a nosotros y disfrutes de esta gran conversación. Así que sin más, vamos para allá. Queridos amigos, pues estamos aquí en Coffee Law con el maestro, nuestro gran invitado, un titán del derecho, maestro Guido Alberto Bugarín Torres. Él es profesor y académico de la Benemérita Universidad de Guadalajara y le doy la más cordial bienvenida, estimado maestro. Muchas gracias, Rodolfo. Esperemos que hoy sí podamos darle seguimiento a la plática que se quedó trunca. Y aquí con mucho gusto para poder compartir con todo el espacio estas humildes opiniones que vamos a vertir el día de hoy. Oh, muchísimas gracias, estimado maestro. Por supuesto, pues todo el auditorio está convencido de darle el tratamiento que se merece a todo este tema, que no es nada sencillo. Lo platicábamos antes de entrar, involucra muchas cosas en el nivel económico, en el nivel de persona, física y moral. Entonces, vamos a poner el contexto, a partir del cierre de todo, muchas empresas desaparecieron al día de hoy. Arrojaba unas cifras el Financiero de más de 10,000 empresas que ya no existen a nivel nacional. En Jalisco no se diga, la cifra es muy alta, pero ¿cuántas personas están desempleadas y dónde se va a ver la justicia laboral en todo esto? Bueno, pues a ver este ABC de las cosas, estimado maestro, ¿con qué podemos iniciar para toda nuestra audiencia? Bien, yo creo que aquí la gran duda, el gran tema es qué va a pasar, qué viene, Claro. esa incertidumbre que polula en el ambiente, ¿no? Yo creo que aquí es una responsabilidad de quienes estamos en este contexto de hacer un análisis y que nuestros puntos de opinión pues sean muy responsables y muy estrictamente apegados a la realidad. Yo lo comentaba en el espacio que compartimos la semana pasada, que yo voy a emitir este juicio de valor, pero sería a título personal. Sé que me van a ver y sé que me están escuchando juristas muy apreciados y muy reconocidos y también jóvenes estudiantes habidos de saber qué es esta realidad. Yo lo voy a decir en un marco de una apreciación personal, porque también no puedo ser ni presumir la verdad absoluta, pero yo creo que sí tendríamos que entrar ahí y, como lo mencioné, dividirlo en las tres partes que integran el producto laboral, que es el Estado, la parte patronal y la parte laboral. En este caso, el más voluble, el más afectado, sin lugar a dudas, es el trabajador, es el que está más desprotegido, es el que está menos involucrado incluso en las decisiones que el Estado toma en este sentido. Él está bajo un estricto sentido de decir, ¿qué va a pasar? Pero ¿quién me va a pagar? Y del 18 de marzo a la fecha sigue habiendo una serie de circunstancias difíciles de entender y de comprender por parte de la clase trabajadora. Yo creo que el gran tenor, el gran responsable de todo esto, no de la pandemia, sino de quien debe de solucionar y proponer los canales y las vías de solución, sin lugar a dudas, es el Estado. Y me voy a referir al Estado de Jalisco, al gobierno del Estado, sin que podamos menospreciar la cuestión de orden nacional, porque yo, si me estoy dirigiendo al auditorio contexto Jalisco, pues obviamente tengo que proponer o tengo que dirigirme precisamente a ustedes, que son los que pudieran estar directamente afectados, a través de, yo lo comentaba aquí con Rodolfo, no tanto a lo mejor ustedes jóvenes, sino también en el contexto familiar, qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, que ya les están descontando el sueldo, los están descansando, la economía se ve agraviada, en fin. Voy a empezar primero por el Estado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Yo creo que el Estado hoy se tiene que reinventar. Claro. Hoy el gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las Juntas de Conciliación, tiene que reinventarse. Y creo que tuvo la oportunidad de hacerlo en estos meses de aislamiento. Si no lo hizo, creo que ahí entraría una gran responsabilidad. Claro. Porque a nosotros los litigantes nos dijeron, no hay audiencias, se suspenden términos,
que dicen que estuvieron trabajando internamente, no lo dudo, creo que sirvió para que se reactivara ese rezago laboral de más de 100,000 expedientes, pero creo que esa es la función de la Junta de Conciliación. Pero por otro lado, la gran duda es qué hizo la Secretaría del Trabajo en estos meses para tener y reabrir la cuestión de orden económica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la Secretaría es la responsable de mantener, conservar y privilegiar el sentido del empleo. Sí vi varios programas en varias televisoras donde el secretario del Trabajo estuvo reunido con los líderes empresariales, con los líderes sindicales, donde proponían, pero todo era bajo el tenor y la directriz del Estado. ¿Sí? Es decir, nadie se movía, nadie proponía si no era bajo esa tutela y esa dirección natural, diría yo, porque es la responsabilidad que tiene. Entonces, cuando yo me refiero a que el Estado tuvo en estos 4 meses la responsabilidad de poder reinventar, es el sentido de decir qué va a pasar con la economía del Estado de Jalisco. No es decirnos a los litigantes nada más en la parte procesal que se suspenden términos, que es por el bien de todos y que los trabajadores o servidores públicos en las juntas de conciliación estuvieron trabajando, cosa que efectivamente nos consta porque hubo algunas áreas que no dejaron de trabajar. Hay que también ser muy puntuales en eso. Pero voy más al fondo, porque la parte procesal solamente es un pequeño eslabón de toda esta cadena. Sí, por supuesto. Lo que nos debe de interesar y nos debe de preocupar es la parte económica. Si el Estado, por ejemplo, no... Y bueno, antes de entrar al Estado, yo le preguntaría a los líderes sindicales, ¿qué hicieron ustedes por el bien de sus trabajadores? El sindicalismo, bajo mi perspectiva, solamente se sumó a las políticas gubernamentales de apoyo, pero yo no vi que ningún sindicato haya entrado en beneficio de la clase trabajadora. Claro. Al trabajador le descuentan una cuota sindical y esa es administrada por el líder del sindicato, por el comité directivo, el comité ejecutivo del sindicato. No vi porque estoy inmerso en el contexto, no estoy fuera de él para decir, no me avisaron, no lo vi, que el sindicato haya entrado como un auxiliar emergente en favor de la clase trabajadora. Todo se lo dejó al Estado, pero ¿dónde están entonces? Y yo me preguntaría como trabajador sindicalizado, ¿dónde está el sentido de mis cuotas? ¿Dónde está el apoyo que debo de tener de mi sindicato, económicamente hablando, para entrar en ese ejercicio de emergencia? Yo no vi en otra parte al sindicato haciéndole presión al patrón y decirle, espérame, ¿vas a recortar? ¿Vas a descansar? Hay un contrato colectivo de trabajo, hay contratos individuales de trabajo que tienes que respetar. Ok, estoy de acuerdo en que la situación económica no da para más, pero vamos viendo cómo afectas menos a mis trabajadores. Ahí el sindicato no apareció y yo invito a los líderes sindicales a que demuestren lo contrario y tengo el soporte de muchos trabajadores porque yo les preguntaba, oiga, cuando me pedían asesoría, oiga, me quieren descansar, oiga, me quieren pagar el 20, el 30% de mi sueldo. Y yo les preguntaba antes de otra cualquier cosa, ¿es sindicalizado? Sí. ¿Le ha buscado, ya buscó usted al sindicato? Sí. ¿Y qué le dijeron? No me contestan, no me toman la llamada y me dijeron, arréglatelas tú directamente con el patrón. Entonces ahí entraríamos en esos dos escenarios que el sindicato o el sindicalismo a mi juicio falló. El apoyo económico y decir de dónde, pues de las cuotas sindicales que obtienes tú mes con mes de tu trabajador y que el patrón las retiene y te las entrega a ti. Y el otro, pues ese apoyo para el trabajador de negociador con la empresa y decirle, aquí hay un contrato colectivo, no te permito esto, pero estoy de acuerdo en que las condiciones no son normales, pero sí quiero que me digas a quién vas a descansar, qué áreas las vas a descansar, por qué las vas a descansar, y entonces la cuestión de orden económico, cómo mi trabajador va a poder mantener las necesidades de su familia. Ahí yo le pondría un tache al sindicalismo, que de hecho es bueno.
O sea, el sindicalismo en su contexto es bueno, simplemente creo que aquí la crisis lo superó, los líderes sindicales no estuvieron a la altura. Y le voy a decir algo, Rodolfo, ahora con esta nueva llegada del nuevo gobierno federal, con la cuarta transformación y todo ello, veo el surgimiento de una confederación de trabajadores nueva, ¿sí? Que yo la veo más como un contrapeso a las grandes centrales obreras cuando el PRI era gobierno. Me refiero a la CTM, me refiero a la CROC, de los que recuerdo ahorita. CROC, CROM y CTM. Y hay una confederación que es la CATEM, que la vi como un contrapeso a esas grandes centrales obreras. Pero igual yo no los vi, al menos haciendo política. O sea, los vi haciendo política, pero no los vi buscando esa solidaridad con la clase trabajadora. El bien social. Y cuando yo veo quiénes son los que integran los liderazgos regionales de ese sindicato, digo, gente desvinculada completamente al sector productivo, al sector laboral. Y entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Que son contrapesos de orden político y lo único que buscan es precisamente posicionarse al viejo estilo del PRI, donde van a obtener ellos ahora a través de otro partido político que ya están creando, que ya crearon, a la par de Morena, pero creado precisamente por un senador de la República, ya él llegó a ser senador titular porque era suplente por una licencia que pidió el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Renuncia al IMSS, se regresa a la senaduría y este senador regresa a esto, pero ya regresa prácticamente con su juguetito que es esa confederación. Entonces ahí el Estado, ¿dónde está para también exigirle al sector sindical ese apoyo y esa solidaridad que en este momento lo veíamos venir? Entonces ahí repito, el sindicalismo como tal no es malo, pero yo ahí sí le pongo ese tache porque el trabajador, por experiencia personal, se vio completamente desprotegido de quien en un momento dado tenía la obligación o tiene la obligación de hacerlo. Incluso lo comenté en la pequeña charla de la semana pasada, que el trabajador cuando es despedido no va asesorado por el sindicato. El trabajador tiene que buscar una vía diferente, como hay económicamente limitaciones, se va a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y es quien lo defiende. ¿Por qué? Porque es una asesoría gratuita. Sí. Pero hay quienes no creen en ello y mejor prefieren pagar un abogado independiente. Y ahí la pregunta es, ¿dónde está el sindicato? Claro. Si tú eres un trabajador sindicalizado y dentro de los esquemas de preferencia dice ser mexicano y ser sindicalizado, la propia Ley Federal del Trabajo lo establece. Y el abogado patronal se enfrenta a un colega, pero que no es sindicalizado, o sea, no es un sindicato el que lo está patrocinando, es un abogado independiente. También ahí falla el sindicato y el trabajador lo que quiere es que lo indemnicen, el trabajador lo que quiere es que lo reinstalen, reactivarse. Entonces dice, si tengo que pagar, voy a tener que pagar. Ahí también hay una llamada de atención. En cuanto al sector, voy a dejar al último al sector del Estado para hacer unas propuestas y unas conclusiones. El sector empresarial. El sector empresarial también lo vi muy a modo, muy cuidando a su sector, al patrón, y hizo alianza con el Estado, pero en una alianza donde no cuidó ni protegió a quien es el pivote de su desarrollo, en este caso al trabajador. Claro. El empresario tiene lo que tiene gracias a la mano de obra y al esfuerzo de los trabajadores. Fuerza de trabajo, sí. Entonces, pues obviamente el empresario dijo, no me queda otra más que ajustarme y me voy a hacer a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y ahí el Estado federal creo que no midió la dimensión de las cosas y en vez de declarar una contingencia sanitaria, declaró una emergencia sanitaria. Es diferente. Completamente. Y entonces surgió la gran duda, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la aplicación? La Ley Federal del Trabajo me habla de una contingencia, el Estado declara una emergencia. Entonces,
Si la ley federal te dice que si se declara la contingencia te voy a indemnizar con 30 días en un salario, Exacto. pero luego el empresario dijo, espérame, no lo voy a hacer porque no es contingencia, es una emergencia. Así es. Entonces, ante esa laguna, esa libertad o diversidad de interpretación, llevó a las partes y a los actores a interpretarlo en base a lo que cada quien hacía. Y entonces ahí el empleado dice, yo no puedo, porque también, bueno, voy a involucrar al Estado. El IMSS siguió cobrando cuotas. Sí, sin duda. ¿Sí? El SAT siguió cobrando impuestos. Gravísimo, pero cierto. O sea, entonces, el empresario también hay que hablar de la parte que le afectó. O sea, en ningún momento el Estado cuidó al empresario y decir, te voy a hacer una exención de impuestos, vamos a hacer un espacio, cuotas del Seguro Social las vamos a hacer. Yo, gobierno federal, voy a inyectarle dinero al IMSS para que no descuide los sistemas de salud, ni los sistemas pensionarios, riesgos de trabajo. Y no, o sea, sí que no fortaleció al IMSS. Y entonces el SAT también, o sea, los ayuntamientos siguieron cobrando los derechos, los productos que tenían, las licencias municipales, no hubo prórroga, no hubo nada. Entonces también hay que verlo. El Estado, desde la Federación, Estado y municipio, le fallaron al empresario, sin medir que el gran afectado de esa cadena sería el trabajador. Claro. Entonces, obviamente, al no haber una coordinación y todo derivado de diferencias de orden político, y todo lo hemos visto, federal, estatal y en algunos municipios, y esa falta de coordinación, pues obviamente llevaron a que los empresarios tenían que hacer lo que ellos consideraban necesario para ellos. ¿Y qué fue? Pues hacer ajustes, pagar menos, descansar gente, y lo peor, despedir a muchos empleados. A mí me hablaban y me decían, oiga, me ofrecen tanto. Hacíamos un ejercicio de liquidación, un proyecto, y era, por decir algo, 80,000 pesos. De acuerdo. Lo que le tocaba. ¿Cuánto le ofrecen? 20,000. No, pues. O sea, pero el patrón no tenía dinero para pagarle los 80. Entonces el trabajador se enfrentaba a la disyuntiva, mi derecho contra una realidad. Exactamente. Si yo no acepto 20, corro el riesgo, voy a demandar el despido, pero corro el riesgo de que en esa cuestión de orden procesal, esta empresa termine cerrando las puertas. Sin y entonces, duda. ¿quién me va a pagar? Y luego vamos suponiendo que la empresa no haya cerrado, que la empresa se haya mantenido. Todavía a estas fechas no tenemos una fecha determinada para regresar a la actividad procesal en las juntas. Se dice que el 27. Pero pues ya después se vuelve a recorrer la fecha. Ya ve que tenemos ahí la circunstancia que el gobierno del estado está diciéndonos que puede apretar ese botón de emergencia o ese botón de pánico, como quieran hacerlo, lo que nos lleva a que si se prorroga por un tiempo más, entonces, ¿cuándo el trabajador va a ver la posibilidad de tener la primera audiencia que establece la ley? Es decir, y pensando en que hay 4 meses ya, más 100 y tantos mil expedientes en rezago, más 4 meses de paro, más las cientos de miles de demandas que se van a venir, pues yo voy a pensar primero si la Junta tiene la capacidad de hacerlo. Pero entonces eso al trabajador lo orilla a aceptar 20,000 en vez de 80,000, porque ante ese escenario real... Contra su derecho. Contra el derecho. Totalmente. Pero también ahí es donde entra también la corresponsabilidad de nosotros los litigantes. ¿Qué le debo de decir yo al trabajador? Entonces yo le digo, le voy a hablar desde el punto de vista derecho y del punto de vista de hecho. Y la decisión la toma usted, porque yo no puedo decirle no lo haga, sí lo haga. ¿Por qué? Porque al día de mañana si toma mi consejo y le va mal va a decir usted me lo dijo. Exactamente. Esto es lo que dice la ley, estos son sus derechos y esta es la realidad. Usted diga qué hacemos. Hay gente que me ha dicho, ¿sabe qué? Tengo que comer. Voy a aceptarlo. Lo voy a aceptar. Y terminan aceptándolo. Y para eso la Junta sí estuvo abierta para los convenios y todo ello, como los juzgados familiares para efectos de pensión alimenticia y todo ello. Y al cabo decía el trabajador, vamos a regresar.
Y pues, ¿cuál? En ese yo recordaba que decíamos, en mayo regresamos y ya estamos en julio y con una incertidumbre total, ¿no? Entonces yo creo que ahí el patrón falló, Ujú. pero el Estado no le cumplió al patrón. Sí, cuando me refiero al IMSS, al SAD, a los municipios, era decirle, oye, yo te voy a ayudar, pero no lo hizo. El gobierno del estado implementó un programa de auxilio de rescate económico para las picos y Exactamente. las pequeñas empresas. Y qué pasó ahí? ¿Fue efectivo en su opinión? No, no porque no hubo para mí un verdadero ejercicio de necesidad. Exacto. Simplemente, inclusive por ahí balconearon a un notario donde recibió una cantidad determinada de dinero y decía, de veras el notario tiene la necesidad de recibir este dineral cuando hay pequeñas y medianas empresas que tienen trabajadores con más necesidades. Entonces, esto se politiza muchas veces, ¿no? Yo lo digo con conocimiento de causa porque en la familia tenemos comerciantes que se dieron de alta a este programa. Fue un viacrucis. Primero, para darse de alta a la página, siempre estaba fuera de servicio. Tuvieron, y luego cuando ya lograste hacerlo, dijeron nosotros te vamos a mandar un correo. El correo llegó como al mes, mes y medio. Uf, Y entonces ahí hubo un ahorro de dinero y de tiempo para el Estado. Pero en ese tiempo, ese pequeño y mediano y microempresario se vio en problemas económicos muy fuertes para poderle pagar a los trabajadores. Entonces yo creo que no fue la medida, yo creo que fue una medida arrebatada, una medida así desesperada, que no se consensó a los niveles donde el empresario, pues obviamente creo que el que llevó mano para opinar en esa famosa mesa de negociaciones que se armó, pero yo creo que sí le fallaron al empresario. Pero repito, en esa ola de decisiones, el gran afectado fue el trabajador, porque es el que finalmente se vio dañado en su sí, situación vulnerable. económica. Entonces ahí, retomando el tema, era suspensión, Sí, era baja de salario y despido directo. Y ahí yo creo que va a haber una gran ola de demandas ahora que la Junta regrese, aunque hay que aclararlo también que ya las demandas ya se pueden presentar, las demandas ya pueden irse directamente hasta la Junta y te van a dar tu número de expediente, tu número de Junta, pero no corren términos, es decir, ujú, no te van a acordar tu demanda hasta en tanto no se haga la apertura oficial. ¿Qué ventaja tiene, Rodolfo? Pues que simple y sencillamente ya estoy ahí, no voy a hacer las grandes líneas que se van a hacer para presentar demandas nuevas cuando esto se reaperture. sí, Al menos ya está mi demanda ahí, pero también se le dice al cliente, no camina, ¿eh? Y ahí la gran incógnita es de dónde está viviendo el cliente. claro, claro. Me viene un interrogante muy grande. Con todo esto que está pasando, que se está obstruyendo de alguna manera, pues la justicia, tal cual, en todas las materias. Una realidad que los litigantes han estado criticando mucho al propio poder judicial estatal. Pero aquí hay riesgo, hablando específicamente de las juntas de conciliación, etcétera, de que se colapse todo esto, porque estamos hablando de un rezago impresionante de casos. Yo creo que está de pronóstico reservado. Y ahí, Rodolfo, a mí me gusta hacer claro. Sí, O sea, finalmente repito lo que dije hace un par de minutos. Soy responsable de mis propias expresiones. Pero yo creo que tenemos que entrar en un ejercicio de decir la verdad. Ya no estar dándole un matiz diferente, porque muchos de nosotros cuando ocupamos un espacio tan importante como este o algo, por no meternos en problemas, por evitar algún tipo de circunstancias o por compromisos, etc., no decimos lo que realmente sentimos. Y el decir la verdad no debe de incomodar a nadie, simple y sencillamente es hablar y asumir la responsabilidad, en este caso particular, más allá de ser litigante, de ser docente de la Universidad Pública número 1 en todo el estado, ¿no? O sí, sea, incluso a nivel regional, pero hay que decir la verdad. Aquí a la pregunta y a esa interrogante que usted me comenta, ahí hay 17 juntas en todo Jalisco, sí, en todo el territorio del estado. Eh,
Unas están en la zona metropolitana, otras están en distintos estados, pero me voy a circunscribir a lo que la mayoría ve, que es la junta local aquí en Avenida Calzada de las Palmas. Yo veo que ahí hay vicios y yo creo que el gobernador del estado tiene la oportunidad, por eso lo dije, tuvieron 4 meses y creo que no lo hicieron, de echar un vistazo y ya es un clavado como Secretaría del Trabajo y el gobierno del estado hacia la Junta de Conciliación. Después, si hay tiempo, ocuparé un pequeño espacio para la nueva justicia laboral, Sí. que es los juzgados o los tribunales en materia laboral. Pero ahorita en nuestra realidad es la Junta de Conciliación. Hay rezago. ¿Qué es lo que pasa hacia el interior de la Junta de Conciliación? Primero, y quiero puntualizarlo, no generalizo, no se pongan el saco todos. Hay gente en las juntas muy valiosa, con experiencia, que tiene y sabe, pero también hay algunos que llegan ahí producto de una canojía, de un compromiso político, y que como no hay el interés hacia la Junta de Conciliación, hacia la justicia laboral, pues realmente no se le da esa importancia. Por ejemplo, el señor secretario del Trabajo no tiene un currículum laboral. ¿Sí? O sea, fue una decisión que el gobernador la tomó, pero el secretario del Trabajo no tiene una experiencia. Quien tiene y sí sabe de materia laboral es el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que por cierto es egresado de nuestra División de Estudios Jurídicos. Pero el señor secretario, lo digo con todo respeto, no tiene la experiencia en materia laboral. ¿Eso qué genera? De que la toma de decisiones hacia cómo se van a integrar las juntas de conciliación, pues obviamente se carece de esa parte, de ese feeling de decir quiénes son los que realmente deben de estar ahí. Y luego el poderío que ejercen los dos grandes sectores hacia el interior de la Junta, que es la parte patronal, Coparmex, que se apoderó de todo ello, y por otra parte las centrales obreras. Usted va a la Junta de Conciliación y es conocido de todos que presidente de la Junta fulanita de tal es gente impuesta o puesta por un líder obrero. Vaya. ¿Y cuáles son? Del sector empresarial. No hubo consenso, es decir, yo así lo veo, práctico, se sienta el gobernador, se sienta con el sector empresarial, se sienta con el sector obrero y les dice, a ver señores, estas son mías y estas son de ustedes, ahí repártanselas, quiero tranquilidad laboral, no quiero ruido en Jalisco, quiero que todo camine bien, porque si no entonces yo, sector obrero, no me da lo que quiero, voy a empezar a hacer presión a través de las huelgas, o si no yo, empresas, saco mi dinero, me voy a otros estados y Jalisco va a tener un nivel de desempleo mayor que otros estados, y esto es una lucha, ¿no? Entonces el gobierno del estado le da a esos dos grandes sectores autoridad para poder tener mano y meter mano dentro de las decisiones de la Junta. Entonces, ahí era revisar los perfiles de quienes están y decir, señores, el que no sirva, el que no sepa de materia laboral, no debe de estar aquí. Sería la principal forma de evitar el rezago para poder decir gente que sepa, gente que conozca, gente que lea. Es increíble ir a una junta, hablo a título personal, sin menospreciar la capacidad, sin menospreciar las aptitudes que puedan tener, pero se enfrenta uno a jóvenes funcionarios donde no les puedes decir nada y donde le dices tú en el contexto del marco estricto de la ley lo que tiene que hacer y no te hace caso. ¿Por qué? Porque ya están viciados, a pesar de su joven experiencia y de su edad, se vician de tal forma que ya no puede uno ni siquiera poder opinar porque eso es lo que se tiene que hacer y es increíble ver a un joven que egresó en julio y en diciembre ya está como presidente de una junta, o sea, auxiliar, no especial, es un presidente auxiliar, Claro. pero ya está dirigiendo una mesa, ya está dirigiendo una audiencia, ya está diciendo y tomando decisiones y dice uno cómo, ¿por qué? Y cuando buscan esas negociaciones no lo encontramos. Entonces creo que ahí el amiguismo, el compadrazgo, los cotos de poder deben de hacerse a un lado para poder. 2, hay que invertirle dinero a las juntas de conciliación para tener una justicia pronta y expedita. Un
un amigo laboralista hace poco presentó una iniciativa donde él decía ya las notificaciones en línea. Imagínese 100,000 expedientes, lo voy a cerrar en 100,000. Dicho por el señor secretario del Trabajo, hay más de 100,000, pero lo digo así, 100,000 expedientes. 100,000 expedientes que se están moviendo. ¿Sí? De acuerdo. En 4 meses se para. ¿Cómo va a notificar usted? ¿Cómo lo va a hacer? A notificar si no está la notificación virtual en la Junta. ¿Cómo va a notificar 11,000 acuerdos? O sea, ¿en qué tiempo lo va a hacer? Sin considerar las demandas que vienen a partir de esta crisis. Que son demasiadas. Quiero pensar que van a ser muchísimas. Tan solo Jalisco ya tiene 80,000 empleos, pérdida de empleos, corte a junio. El domingo lo dijo el líder de la Canaco, Orendain. Sí. Si el gobernador aprieta este botón, en estos 14 días se va a incrementar entre 15 y 20,000 empleos, lo que nos puede dar un total de 100,000 pérdida de empleos que no se van a recuperar, Rodolfo, en 10 años. En 10 años no se van a recuperar. Entonces, ante esa disyuntiva, esa gran incertidumbre que usted plantea de cómo hacer para el rezago, pues tendríamos que hacerlo con una designación de los mejores hombres y mujeres en materia laboral, una inversión económica del gobierno del estado para poder agilizar a través de los métodos técnicos. Ya llegó, ahora sí ya sabemos que la tecnología llegó para quedarse. A los que estamos poquito fuera, o nos actualizamos o nos quedamos en el aire, pero tenemos que hacerlo. Claro. Entonces, ya tiene que hacer ello. Audiencias virtuales, se tienen que hacer. No puede la justicia pararse. O sea, esto es una decisión bizarra que yo no sé por qué a alguien se le ocurrió. La justicia no se puede parar. Y estamos nosotros, no es hablar de 4 meses, es hablar de un daño histórico que vamos a pagar durante muchos años. ¿Por qué? Porque esto va a generar un problema muy fuerte. Entonces hay que invertirle, ¿sí? Y hay que tomar consensos de verdad, consensos donde los obreros, donde los sindicatos tengan ese compromiso con sus agremiados, que es la clase trabajadora, donde el patrón no nada más cuide su ejercicio. Yo ahora, por ejemplo, valoro, y les digo, un sector que yo vi muy dañado, el sector restaurantero. Sí, demasiado. O sea, patrón y trabajador. Yo llegué a ver ahí por el Real Center, ahí en Zapopan, Avenida Santa Margarita, que había meseros que estaban vendiendo productos X y le decían, o sea, somos meseros, cómpranos algo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban sin empleo. Entonces, muchos de nosotros como consumidores hacíamos ejercicios de reflexión. Por ejemplo, usted va a un restaurante, iba a un restaurante, la propina era obligada. Sí, prácticamente sí. O sea, ya no era una cuestión que usted quería dar porque el trabajador se lo ganó, ya era algo obligado. En algunos restaurantes hasta ya la propina ya estaba incluida. Entonces decíamos, para que valoren. ¿Por qué? Porque ya el mesero se convirtió como en lo mismo le daba atenderte bien que no atenderte bien. Ya la propina era como, ya me la tienes que dar. Sí. El patrón, por otro lado, el empresario, también perdió la visión de la atención al cliente por parte de él como empresa. ¿A qué me dedico? Productos de calidad, buen servicio, buenas instalaciones. Y lo vi y ahora dije, híjole, creo que ahora sí vamos a valorar en un contexto muy general qué es la cuestión de orden presencial. Yo lo compartía con mis alumnos, saliéndome un poquito de contexto. ¿Cómo vieron al final del semestre? No, maestro, nada que ver. Y usted como catedrático a nivel bachillerato también se puede dar cuenta de que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces ahora sí valoramos el decir en clase, el maestro fulanito no va a venir, era fiesta. Te bajabas a fumar, te bajabas a cotorrear, te bajabas a comer. Y el no tener una hora clase era así hasta como chido, valga la expresión juvenil. Ahora sí, cuando estuvimos a través de las cámaras dando clase,
pues nos hicieron ver nuestra suerte a todo mundo, porque ahora sí valorabas, porque no tenías ni el tiempo para decir, oiga maestro, aquí no la entendí, yo, oiga maestro, acá no lee esto. ¿Por qué? Porque las plataformas a veces no se permitían lo que quieras. Es decir, ahora sí valoramos la cuestión presencial. Y yo creo que ahora el sector patronal sí tiene que valorar realmente más a nosotros como consumidores la importancia de la parte que le da de comer, en este caso, el trabajador. Demasiado, demasiado. Mire, querido maestro, yo creo que una de las grandes interrogantes que vamos a tener aquí es, ante la optimización de los modelos de negocio de las micropymes, etcétera, sea algo que se dedique en servicio, de capacitación o cuestión de venta de productos a manera masiva, o sea, les quedó claro que tienen que optimizarse a través de sistemas expertos y tener a gente desde sus hogares, no tenerlas en un espacio físico, si es que se puede por el giro de la empresa que sea. Pero entonces, bajo esa realidad, hay mucha gente que está en riesgo de perder también su trabajo. Gente que es joven, que tiene otras oportunidades y otros escaños, pero hay gente que ya no es joven, es parte de la tercera o cuarta edad. ¿Y qué va a pasar con esas personas? ¿Cuál va a ser la alternativa? No, pero fíjese, usted que habla de los jóvenes, Sí. el sector más afectado, perdón, es el sector juvenil. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en todos lados quieren experiencia. Exacto. Entonces, un joven brillante que egresa con buenos resultados académicos no tiene experiencia. O sea, ¿No? tiene una muy buena carta de presentación, que es su título, bueno, que es su carta de pasante, donde viene una constancia de estudios y dicen buena calificación, pero las empresas quieren que tengan experiencia. Entonces, hay ese problema del egresado, que no creen en ti. O sea, ¿por qué? Porque pues, yo les pongo un ejemplo aquí a todos nuestros visitantes. Pónganle lo que más les duele en casa, papá, mamá, hermano, novia, esposa, lo que quiera. Y tiene un problema de salud. Y les dice el hospital, hay dos opciones. Te va a operar este médico que tiene 75 años de edad, que tiene 10,000 cirugías, y está Pedrito Pérez Pereira aquí, que sacó 100 y palomita en la universidad, pero tiene 2 cirugías. ¿Con quién va a querer usted que a su papá o a su mamá lo intervengan quirúrgicamente? A reserva de que pueda alguien opinar, yo creo que la mayoría diríamos, me voy con el de la experiencia, el que tiene todas estas experiencias, y el joven no. Pero también a eso, de la inexperiencia, es la falta de compromiso, no generalizo, Sí, de claro. ninguna forma, de un gran sector de la juventud, porque hoy estamos muy materializados. Sí. Hoy quiere carro, hoy quiere dinero, hoy quiere ropa de marca, hoy quiere traer bien todo, pero no bajo un escenario de responsabilidad, de capacidad, ni de todo ello, ¿no? Entonces, el sector juvenil, sin llegar ahorita a la cuarta o quinta generación de edad, como usted lo menciona, es el más afectado en las estadísticas que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el sector más vulnerado porque cuando estaba empezando a encarrilarse y al cierre de las empresas, hay dos grandes sectores, los que están empezando y los más viejos. Exactamente. Es a los que más les dolió esto, ¿no? A los más viejos, acábatelos, porque esos son los que más cuestan, entonces de una vez termínalos. Los chavos estaban empezando, pues descánsalos o no les des o cierre las puertas. Entonces, ese sector juvenil ahorita está pensando qué hacer. Yo veo con tristeza, que hay jóvenes de la edad de usted que dice, ¿y qué me gano? ¿Para qué me sirve hoy en día una licenciatura? ¿Para qué me sirve una maestría si tengo 3 o 4 meses presentando currículums y en ningún lugar me hablan, en ningún lugar me quieren? Y hay un gran sector, Rodolfo, que a mí me preocupa, que es el nuestro. Yo no sé por qué le tienen miedo a los abogados. Basta que usted presente el currículum y que vea que es abogado y se le cierran las puertas. Se lo digo con conocimiento de causa. Impresionante. ¿Por qué? Porque ahí lo voy a decir y el comercial va para 2 de mis hijos.
Uno está en la maestría, la otra ya es abogada, han presentado solicitudes y ¿sabe cuál es la respuesta tajante? Sí, uno de ellos estudió fuera de la ciudad, del país, trae un inglés muy bueno, pues aún ni con tu inglés, ¿por qué no? Eres abogado. Entonces eso entra en un demérito de decepción donde los jóvenes dicen, ¿qué pasa? Las oportunidades se están cerrando. ¿Qué pasó con una funcionaria del gobierno del estado hace 8 o 15 días, ¿no? Que por No tener licenciatura. no tener licenciatura le tuvieron que dar. Entonces ahí diría, a ver, señor gobernador, sea congruente. Porque cuando yo hace minutos dije en la Secretaría del Trabajo que el perfil debe de ser adecuado, el secretario del Trabajo, bajo esa misma política, tendría que presentar su renuncia. ¿Por qué? Porque no tiene ni la experiencia, tiene título, tiene maestría, voy de acuerdo, y puede ser muy bueno en lo fiscal, pero no laboralista. Entonces, si estamos hablando de ello, yo creo que el gobierno del Estado se quedaría con muy pocas carteras que tengan el perfil verdadero para estar donde están. Y tendría que llamar a los perfiles idóneos. Exactamente, si queremos realmente cambiar, y por eso dije, voy a hablar como me gusta hablar, ¿para qué? Para que esto cambie, si no, Rodolfo, esto va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Ahora sí, pan y lo mismo, y viene lo mismo, y viene la cuarta transformación, y vienen los colores y cambio de colores, y yo veo que critican mucho al viejo régimen, al sistema priista, están haciendo lo mismo. O peor. O peor porque al menos los otros sabían hacer las cosas, tenían maña, tenían experiencia, tenían instituciones, tenían todo lo que quisiera. Ahora están actuando bajo ese ejercicio de repetir las cosas. Entonces, los jóvenes afectados son los más afectados y las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del INEGI lo comprueban. El sector más afectado es el sector Son los juvenil. jóvenes. Y luego nos vamos con los de 30 y 40 años. En este país tener 30 o 40 años es como sinónimo de que ya no eres óptimo. Contratan a los jóvenes, pero luego ¿cómo voy a contratar a los jóvenes si les pido experiencia y es lo que no tienen? Entonces hay un ejercicio así de un juego muy maquiavélico, diría yo, donde ya no sabes qué hacer, porque ahorita ya te contratan, dígame usted, una edad en que un deportista profesional ya es veterano. Podemos decir que a los 30. 30 años, y ya le dicen veterano, y ya, ¿por qué? Porque hay chavitos de 16 años jugando ya en primera división, de 16 a 30, pero el de 30, muy joven, que está en una edad productiva al 100%, diría yo, en esa actividad ya es un veterano. El profesionista, en términos generales, no tenemos ese señalamiento. Nosotros no nos vamos a jubilar nunca. ¿Por qué? Porque no tenemos esa limitante. Pero también si usted presenta una solicitud y entro temas muy fuertes como el tema de la discriminación también. Madre, con 3 hijos, y quieres una solicitud, presentas una solicitud, madre de 3 hijos, pues mínimo yo creo que vas a andar entre los 35, 40 años. Sí, claro. Dice, no, ya no. Está casada, tiene hijos, ya no. Una soltera. La soltera, y ojo, la casada tiene más necesidades, la soltera tiene menos. Entonces me voy con la soltera. No sabe hacer nada en el camino. En el camino se enseña. En el camino, como en la política. Entonces, ese es un problema gravísimo de orden histórico, que empezamos a inventar y a recrear cuestiones. Y yo creo que si en materia laboral el Estado no hace esa reingeniería para ver cómo terminamos el rezago, bueno, no terminarlo, cómo acotar el rezago, ¿qué tiene que hacer el Estado de mi perspectiva? Sí. Primero, antes de entrar en ese escenario de capacitación, tiene que elevar el punto de necesidad de los empresarios y de los trabajadores. Yo no puedo tampoco estar cuidando solamente al trabajador, porque él vive de la oportunidad laboral que le da el patrón. Tengo que cuidarlos a los dos. Somos necesarios ambos, pero hay una rivalidad tremenda. Es como cuando yo era estudiante de prepa, era típico que los de la UDG nos peleábamos con los de la Autónoma y eran unas riñas muy sabrosas, muy padres, diría yo, y los tecos eran contra los de la UDG y era una rivalidad histórica que muchos no la entendíamos, pero ahí andábamos, ¿no? Ahora es igual, hay una rivalidad, o sea,
de repente llega la trabajadora del hogar 10 minutos tarde Ujú. a su trabajo, la señora ya está enojada. O sea, ¿qué pasó? Ya llegaste tarde. No, señora, pues el camión llovió. No, pues ya sabes que a la hora de entrar es aquí. No nos ponemos en el contexto del trabajador. Decir, Y cuando está en el trabajador, en el desempeño de sus funciones, ahí no nos ponemos a decir, porque lava, plancha, sacude, trapea, hace esto, córrele, ve, agáchate. ¿Sí me explico? claro. Ahí no decimos, ay, espérame, pobrecita, ¿no? No, ahí tienes 8 horas, tienes que trabajarlas. Y si te tienes que ir a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, de repente te dice, señora, no te vas hasta que no termines. Y no hay pago de horas extras. Exactamente. Eso sucede y entonces ahí empezamos a chocar. Veo, patrón, al trabajador como un flojo, ¿sí? Como un irresponsable. No cuida su trabajo. Y luego el trabajador ve al patrón abusivo, no me paga horas extras, me explota, no se pone en mi lugar, yo tengo que irme a otro lado. Y cuando hay ese choque de ideas, es cuando ya se hace una rivalidad, entonces ya vas cansado al trabajar, ya no produces bien, el patrón está viendo el motivo nada más para llamarte la atención, y luego ahí surge una figura histórica, como el patrón hace que me paga, yo hago como que trabajo. Y entonces Exactamente. hay ahí unos vicios que yo creo que el Estado tiene que sentar a las partes y decirles, señores, tenemos que salir juntos a flote. ¿Cómo? Dándole apoyos verdaderos a la clase patronal, verdaderos, hacer una cuestión interna, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con las cuotas? El Estado tira mucho dinero, el gobierno federal, en gastos superfluos que todos los mexicanos sabemos, cuando pudiera inyectárselos al sector productivo. No se los regales a los patrones, inyéctale recursos para que puedan ellos mantener la planta productiva. Y manteniendo la planta productiva el trabajador tiene dinero. Y las exportaciones van a crecer y México va a seguir económicamente vivo. Claro. Inyéctale dinero al patrón. Me vienen cosas muy específicas a todo lo que nos está compartiendo el gran valor, maestro, en relación a eso que prevé la ley del trabajo, en relación a poderse manejar a distancia. Este modelo que cada vez va a tomar más fuerza en el hecho de decir, pues tu trabajador, tu patrón tienen que adquirir nuevas formas para productividad, en donde a lo mejor ya casi no nos vamos a ver en persona, todo se va a manejar a distancia, incluso vas a tener personas de otras partes del mundo. Y bajo este contexto, la ley que prevé, ¿qué seguridad jurídica existe en el tema de teletrabajo? Bueno, la ley federal, hay que decirlo, no en forma específica, no en forma puntual, no hay un capítulo, pero la ley federal del trabajo sí contempla ya en varios capítulos, en varios artículos, ese trabajo, si no como trabajo a distancia o el home office, como dicen, o como se llame, pero ya lo contempla, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es retomarlo y darle un justo valor jurídico. ¿Para qué? Para que los sectores involucrados tengan una certeza jurídica. Argentina en estos momentos ya pasó la Cámara Baja, allá también hay Cámara Baja y Cámara Alta, sí. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya pasó en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y va a pasar al Senado, la ley que va, bueno, no, la ley existe, sino más bien el capítulo para regularizar y ya normar la parte del trabajo en casa. En Argentina ya se está haciendo. Aquí también tendremos que hacerlo. Aquí tendríamos ya que hacerlo. Aquí no podemos todavía cumplir con la reforma laboral de 2019. Sí, claro. Se salieron con la tangente y dijeron ahora va a entrar va a entrar por partes, ¿no? En octubre de este año entran 10 estados y así se van a ir y Jalisco entra hasta la última parte. Negociación política, no sé qué pasó ahí, pero Jalisco en esa reforma de ingresar el cambio de juntas a juzgados se va hasta 2021, si no mal recuerdo. 2020, no, creo que 2022. Sí, temporada de elecciones el próximo año. No podemos con eso. Y entonces el Senado y los diputados, y ahí es donde digo, ¿dónde están los patrones?
Ujú. ¿Dónde están los líderes sindicales y dónde están nuestros diputados para buscar consensos y decir, señores, necesitamos tener un marco normativo que nos permita actualizar? Y me voy más allá, por ejemplo, los fenómenos de las grandes empresas que también han tenido que modificarse, ¿no? Uber, por ejemplo, Airbnb, etcétera, esos modelos, o sea, ¿dónde está esa relación de todas las conductores o todas las personas que trabajan que dicen no conozco al patrón como tal, porque es una macroempresa que se maneja en varios países del mundo? Ahí, o sea, ¿cómo se contempla en el contexto de la Ley Federal del Trabajo? Eso es uno de los detalles que ahí yo preguntaría. A ver, Uber es una plataforma. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es Uber? O sea, la primera incógnita sería, ¿quién es Uber? La respuesta sería, es una plataforma. Es una respuesta así como muy fuera de contexto. Sabemos, o al menos creemos que hay personas atrás de la marca, obviamente. Pero al ser una plataforma digital donde el patrón no es conocido, es un alien, Uh-huh. y de ahí a todas las plataformas, yo me convierto en socio de la plataforma. Uh-huh. Me da un tipo concesión, me da un tipo franquicia, pero tengo que tener mi carro, el carro es mío, yo soy particular. Me incorporo a la plataforma y yo en lo personal contrato a alguien para que maneje mi carro. Entonces, ahí surgen dos figuras jurídicas. Rodolfo tiene 2 Uber y un trabajador ya no le rinde como quisiera, no rinde, le queda de ver liquidaciones o como se le llame, y Rodolfo lo corre. Y entonces ahí vienen las dos figuras. Una, el trabajador va a demandar el despido injustificado a su patrón, que era Rodolfo. Yo le preguntaría cuando Rodolfo llegue a mi despacho, oiga, fíjese que me llegó esta demanda. ¿Seguro social? Exactamente. ¿Prestaciones de ley? ¿Infonavit? ¿Afore? Todo eso, Rodolfo, usted le pagó a su trabajador del volante, porque ese trabajador entra en el capítulo establecido ya en la Ley Federal del Trabajo, que es el servicio del autotransporte, porque es servicio de autotransporte, y dice la ley taxis, camiones, foráneos, de carga, de pasajes, etcétera. Entonces el Uber, como un servicio, entraría en el capítulo ya regulado por la ley. Y se está excluyendo esa responsabilidad. Totalmente. Y luego, pero alguien que le dijo al trabajador, no, también demanda Uber, patrón solidario. Claro. Entonces hay dos figuras. El trabajador demanda a Rodolfo como patrón directo, pero también demanda a Uber. ¿Por qué? Pues porque el patrón de él le presta un servicio indirecto a Uber. Entonces Uber recibe una utilidad del producto del trabajador. Y mucho más grande también. Exacto. Entonces, y cuando llega usted a emplazar a Uber, ¿dónde está Uber? Exactamente. No, pues que está en Plan de San Luis. O al menos dicen que ya cerró, pero yo siempre supe que aquí estaba en Plan de San Luis. Vamos pensando que todavía esté. Llega usted a Plan de San Luis y dice, no, aquí no puedes emplazar porque el acta constitutiva de Uber dice que está en Monterrey o en la Ciudad de México. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, y ante ese comentario que usted me hace, sí tenemos que buscar la forma de sentarnos ya y de actualizarlo. Que no la solución, tampoco la modificación a la norma. No me quiero ir ahí en un ejercicio desesperado y decir, urge necesariamente modificar la ley. No, ya está regulado. Porque hay herramientas. Porque hay herramientas, incluso los derechos humanos, ¿no? O sea, en el contexto también de decir, pues, ¿por qué no implementar los tratados internacionales que velan por el interés de una persona que está en defensa en esta circunstancia? Pero también si nos vamos a los derechos humanos, si el trabajador de Uber, de Rodolfo, dice, me voy a derechos humanos, decir, Rodolfo no viola derechos humanos porque no es una autoridad. Exactamente. Entonces, y luego, si quiero utilizar los tratados internacionales, tengo que utilizar ahora sí el principio de definitividad, que primero los tribunales me resuelvan, los tribunales decir no es cierto para ya recurrir yo. Exactamente. Es decir, sí hay las herramientas, pero tenemos que darles una actualización a las mismas, porque en materia laboral la industria 4.0 ya llegó para quedarse, que eso es un tema muy importante, que eso es el trabajo a distancia, lo que usted comentaba, la industria 4.0
empezamos con la revolución industrial y hemos venido avanzando, pero eso ya llegó. Ahí nomás la pregunta es, por ejemplo, es fácil. A ver, yo trabajo en mi casa. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en casa y trabajar en la empresa, en el domicilio del patrón? Disminuyes muchísimos riesgos, muchísimos costes, de que ya no se tiene que transportar, de que ya no va a llegar tarde, que se tiene que conectar en el momento. Ok, usted lo ve bajo un contexto del trabajador, Exacto. pero fíjese, ya no hay movilidad. Ajá. Entonces, pensando en un trabajador ordinario, utiliza autotransporte público. Ya no lo va a usar. Exacto. Entonces, ahí va a haber una merma en este contexto. Exactamente. ¿Sí? Cuando usted va a la oficina, y eso pregúntaselo a todos los godines que no sé por qué se autodenominan godines, que son los funcionarios públicos, yo no sé cómo le hacen, pero digo, híjole, desayunan en la calle diario, son 5 días a la semana que gastan 50, 100 pesos diario de desayuno. 500 pesos fácil en la semana. Mínimo, sin gasolinas y sin camiones. Entonces, si usted se queda en su casa, ya no le va a comprar al del puesto de la esquina, ya va a afectar un sector económicamente. No va en transporte, ya va a afectar. ¿Sí me explico? Es decir, no es tan fácil, porque también romper las cadenas productivas, no. Entonces el Estado tiene que ser un pivote de controlar todo ello. Y yo cuando le preguntaba a usted la diferencia es, dos, por ejemplo, ahorita, ¿quién paga todo el consumo energético en este caso de Juan Carlos? Pues lo paga él, no la empresa, lo paga él. Entonces, si yo me voy a mi casa a trabajar, yo voy a estar consumiendo más energía eléctrica, que fue lo que pasó en nuestros 3-4 meses. Si no, preguntémosle todo mundo. Que incrementó el precio del pago. El pago de la comisión, o sea, el consumo de energía eléctrica fue desmesurado y todo el mundo estábamos asustados, pero todo el mundo como a la mexicana, soluciones. Claro, prendía la tele, tenías la computadora trabajando, o escuchabas música, radio, te bañabas más, te bañabas menos, usabas esto, o sea, como que lo justificamos. Yo creo que la diferencia entre trabajar en casa y trabajar en el centro de trabajo sería perder de vista el contacto que es necesario en esta cuestión de relación laboral. No digo que sea mala la cuestión de la industria 4.0, pero es perder este contacto y esta comunicación que realmente creo que es necesaria. Claro. A Donald Trump, cuando era antes de ser quien es, le preguntaron en una ocasión a qué se debería su gran éxito. Ajá. Y él dice a dos cosas. Uno, primero, que cuando yo me propongo un objetivo, no cejo hasta que no lo logro. No hay plan B. Yo voy sobre algo y lo logro. Y dos, la comunicación con mi gente, con mi equipo de trabajo. Muy importante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿Te sientes mal? Vete a tu casa. Y eso es una imagen que muchos desconocen porque vemos a un presidente, hoy presidente, en un estereotipo diferente a ello, ¿no? Pero él hablaba como empresario. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar? Yo lo viví, usted lo vivió como maestro, yo. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Y en 40 minutos, adiós. Cuando estábamos en las aulas, era ese contacto, esa comunicación, si no era el apapacho, era el contacto visual que tenía el maestro con el alumno. Creo que en materia laboral es lo mismo. Lo único es que no te van a supervisar. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de supervisión? Y quieran o no, a lo mejor algunos que no descansaron no podrán entender lo que estoy diciendo, pero trabajar en casa no es del todo cómodo, ¿eh? No. O sea, tuvimos que, la sala se convirtió en oficina, la sala de la casa se convirtió prácticamente en todo, nos teníamos que negociar entre los miembros de la familia los horarios para poder utilizar esto, o de repente te ibas hasta tu recámara y te escondías y te encerrabas para tomar clase porque pues tu mamá está preparando la comida, el perro está ladrando, el camión, se tragas pasa, o sea, una serie de circunstancias muy... Que lo tuvimos que vivir para entenderlo. Entonces,
Hablo de una realidad de la industria 4.0, pero también de una cuestión de que el trabajo debe de ser más directo, más personal, más de comunicación, pero ahí ante el comentario que usted me hace, sí existen las herramientas legales para hacerlo. La Ley Federal de Trabajo las contempla, no como muchos quisieran, pero a lo mejor ahora sí tenemos que entrar en esa dinámica de que el legislador ya nos dé un espacio realmente para saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Y ahorita que hablamos de la industria 4.0, y lo comenté en la charla pasada y lo quiero puntualizar. El seguro social, cuando hablaba yo de las obligaciones del Estado, el seguro social ha dejado de percibir muchísimos millones de pesos mensuales derivado de la pandemia de cuotas obrero-patronales ocasionadas por los despidos. Muchísimo dinero. El seguro social tiene compromisos muy definidos, sobre todo en asistencia de salud. Y el derechohabiente se queja, el derechohabiente dice con todo derecho, te tratan muy mal, nunca te atienden, no hay medicinas, no hay esto. El personal médico se queja de que no hay instrumental, pero ninguno se ha puesto a pensar que ese déficit también viene derivado de que hay muchas empresas que no están pagando cuotas y que ahí es donde yo hablaba hace unos minutos de que el Estado tendría que inyectarle dinero a la casa patronal y también al Seguro Social para no descuidar ese sector. Por supuesto. Pero la parte importante que yo quiero tocar es, ¿por qué el Estado se ha puesto una venda en los ojos ante una realidad que todos sabemos de que el patrón da de alta al trabajador con un salario inferior al que percibe? Y que el Seguro Social lo sabe, porque el Seguro Social en vez de reactivarlo, hace caso omiso y decir, espérame, si a él lo están dando de alta con un salario mínimo, a mí me llega menos cuota. Claro. Si yo exijo al patrón que te dé de alta con el salario real, yo Seguro Social obtengo más dinero y entonces mi servicio va a ser más eficiente y más eficaz. Y el beneficio del trabajador, que es a la gran responsabilidad del Estado, a la hora que llegues a una cuestión de pensión, te vas a dar con una pensión mísera que no vas a encontrar ni siquiera el mínimo vital. ¿Por qué? Porque durante 20 o 30 años cotizaste con el salario mínimo y vas a obtener una pensión de miseria. O sea, y ahí es la gran pregunta, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué el Seguro Social? Hoy ahorita venía escuchando una noticia hablando del Seguro Social. El director del IMSS le decretaron COVID, dio positivo hace poco, debería estar en su casa y ayer se accidentó antier en la carretera. La pregunta es, ¿qué andaba haciendo el director del Seguro Social en la carretera cuando estaba confinado porque dio positivo de COVID, ¿no? Entonces, uno dice, esas son nuestras autoridades. Lo bueno políticamente es que el señor se atendió en una clínica del IMSS, si no sería una incongruencia total, ¿no? Sí. Y luego, cuando yo hablaba del perfil, también hablando del Seguro Social, pues el director del Seguro Social también no tiene ninguna experiencia. Creo que el señor tiene maestría es politólogo. Vaya. Y lo ponen ahí como director del Seguro Social. Nuestra delegada del Seguro Social, sin menospreciar sus conocimientos, sus diplomados y todo, también no tiene el perfil administrativo para estar al frente de la delegación del Seguro Social. En fin, no sé cuánto tiempo nos queda. Eso, pues aquí sería el exhorto, qué mensaje es el que se debe de quedar al auditorio para también trabajar. Por ejemplo, pues ahorita en este momento nos ve mucha gente de la comunidad jurídica, cómo pueden reaccionar, la gente también cómo debe de apreciar, ya que vimos que no nada más es manejarnos bajo nuestra óptica e individualismo, sino como lo que somos, parte de una colectividad. ¿Cuál sería el mensaje? Yo creo que aquí quiero hacer una propuesta muy concreta, ¿no? Si tú eres trabajador, cuida tu trabajo. Si tienes en este momento la oportunidad de seguir ejerciendo tu trabajo, cuídalo, atiéndelo, sé responsable, rompe los viejos esquemas y los viejos vicios que hemos venido acarreando. Hablo como trabajador también. Cuida tu trabajo, sé responsable y cuida tu fuente de trabajo. Al trabajador que sufrió desgraciadamente un despido, tienes dos escenarios: ejercer tu derecho en base a la ley, que significa demandar y demanda tu derecho. La otra sería
que si no tienes una posibilidad de un reencuentro laboral inmediato, negocia, pero negocia lo más acertado posible para que puedas tener un mecanismo de subsistencia. Patrón, que va para ti también, cuida a tu trabajador, respeta la fuerza de trabajo de tu trabajador, trátalo como lo que es un ser humano con necesidades igual que tú, con virtudes, y estás ahí gracias a ese esfuerzo y a esa mano de obra de tu trabajador. Y finalizo con el Estado. Al Estado tiene que reinventarse, tiene que hacer una ingeniería realmente que valga la pena, tiene que buscar mecanismos hacia el interior de la Secretaría del Trabajo, que el sector empresarial haga su trabajo, que el sector sindical haga el suyo y que todos en conjunto busquemos un objetivo que sería fortalecer la economía, en este caso de Jalisco. Ese sería mi mensaje, Rodolfo. No, muchísimas gracias, querido maestro. El abogado, ¿qué va a hacer? Ser disruptivo. El abogado tiene que reinventarse y tenemos que buscar mecanismos diferentes. Por ejemplo, ahora decirle al cliente, deme su correo. Exacto. Deme su correo, aquí está la plataforma Zoom, lo voy a capacitar y tenemos que estar en ese contacto, ahora sí a través de la tecnología, y tener que buscar mecanismos, pero rápidamente. El abogado Rodolfo se encuentra en una circunstancia de una crisis muy fuerte, porque lo decía un maestro el otro día en broma, ¿cómo le cobro? Señora, ¿me da 1,000 pesos para las copias? Pues ahora, ¿cuáles copias si los juzgados y las juntas están cerradas? Claro. Pero antes había trabajo y el cliente te daba dinero para los gastos. Ahora el cliente no tiene trabajo. ¿De dónde te va a dar dinero? Entonces, yo como abogado tengo que también sobrevivir. Es mi negocio, a eso me dedico. Tengo que reinventarme. Entonces, tengo que buscar alternativas para poder generar más clientes. Lo peor que pueda pasar, no nada más en el sector jurídico o profesional, Rodolfo, y esto es algo muy delicado, es que terminemos dedicándonos para sobrevivir y subsistir a otra actividad diferente. Nada que ver. Pero yo no veo otra solución y regreso al Estado. Si el Estado no da mecanismos, si en vez de generar condiciones se va por lo cómodo de decir cierro, pues obviamente los abogados vamos a tener que buscar una forma de reinventarnos. Lo peor que nos podría pasar sería dedicarnos a algo a lo que no hemos hecho nunca, claro, pero también está la necesidad de sobrevivir. Ahí el Estado tiene que ser muy cuidadoso de ello y cuidar la planta productiva, que también entramos ahí los profesionistas del Estado. Pues no nos queda duda que en este contexto de la nueva realidad, pues hay muchos desafíos por delante y en el cual nos debemos de involucrar todos, aunque pensemos que vamos como una isla, realmente no es así. Pues le agradezco mucho al maestro Guido Bugarín, que estaremos muy de cerca pues para estar teniendo pues todo su conocimiento y experiencia, haciendo cosas muy interesantes que se las vamos a compartir muy pronto en redes sociales, en estas actividades que estamos haciendo justamente de renovar la actividad jurídica en temas de capacitación, en temas de ver que no nada más es un contexto estatal, sino un contexto nacional e internacional, que es todavía más interesante aún. Y pues bueno, va a ser un gusto que podamos hacer algo en lo conjunto, maestro Guido Bugarín. Yo creo que se puede hacer mucho, Rodolfo. Yo le felicito por esa iniciativa, que sé que no es de hoy, ya tiene meses funcionando. Yo lo felicito sinceramente y creo que tenemos que involucrarnos en esta nueva dinámica. Lo platicamos fuera de cámara con Rodolfo, que esto es una realidad que llegó para quedarse y que tenemos que buscar esas alternativas para todos lograr un mejor estatus y unas mejores condiciones. Pues muchísimas gracias, estimado maestro Guido Bugarín. Él es académico, profesor destacado de la División de Estudios Jurídicos de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y bueno, hemos hablado de este contexto de la nueva realidad laboral a partir del COVID-19, la nueva relación que va a existir en todos estos contextos de el tema laboral, que es muy delicado y que necesitamos que se optimice muy pronto. Pues muchísimas gracias, querido maestro. Vamos a estar de cerca junto con nuestro auditorio para hacer una reinvención, reingeniería a todo nuestro tema, que es la abogacía. Estamos para servirte, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes por su atención y esperamos vernos muy pronto. Queridos amigos, cuídense mucho. Un gran abrazo.